Cuando el humo aún danza sobre las montañas y las brasas de la batalla no se han extinguido del todo, el eco de las Termópilas sigue flotando en el viento. En aquel angosto paso, 300 espartanos y 700 guerreros de Tespias se enfrentaron a todo un imperio. Hoy solo permanece el olor metálico de la sangre y el hierro oxidado. La bandera persa flamea sobre las lanzas y la sombra de Jerjes se proyecta como una noche interminable que devora el amanecer. Los 300 han caído, sus nombres se disuelven en el polvo, pero la vibración de sus espadas aún resuena en el desierto. Cada grano de arena conserva el recuerdo de su resistencia. El viento del Egeo atraviesa las grietas de la montaña, llevando consigo el eco de un juramento sagrado: no retrocederemos jamás. Más de 20.000 persas perecieron en ese infierno de roca y fuego, un precio demasiado elevado por el orgullo del gran Jerjes. Pero para quien gobierna desde un trono de oro, la sangre derramada es solo una cifra. No ve las antorchas que aún arden en las manos de los espartanos. No entiende que esas almas se transformaron en fuego, iluminando a toda Grecia con una verdad eterna. La libertad vale más que la vida. Aquella noche, el mar cercano a las Termópilas se tiñó de rojo, como un corazón herido. El espíritu de Grecia sangraba. Cada gota caída sobre la arena estaba impregnada de dolor y vergüenza. Pero no creas que allí terminó la historia. Cuando el polvo aún no se ha asentado, un nuevo capítulo comienza a escribirse con fuego y mareas. A lo lejos, Atenas se prepara para abandonar la tierra firme. Sus naves se alistan para partir, porque las Termópilas solo fueron el preludio. Salamina será el escenario donde Grecia cobrará su deuda de sangre. El fuego ardía en los ojos del monarca persa como un bosque en llamas. No por el triunfo, sino por la furia de quien ha visto su orgullo desgarrado. En su palacio, Jerjes no podía cerrar los ojos, atormentado por el recuerdo de aquellos hombres que desafiaron su imperio. Juró que toda Grecia se inclinaría ante la sombra de Persépolis, y así un coloso comenzó a moverse. Desde las cumbres del Indo hasta los desiertos de Babilonia, desde el Tigris hasta las arenas de Egipto, los tambores de guerra resonaron como truenos que hacían temblar la tierra. Más de 1 millón de soldados se reunieron, filas interminables de hombres, lanzas y escudos que se extendían como una serpiente divina en el horizonte. Al frente marchaban elefantes gigantes, seguidos por los temidos inmortales, guerreros con máscaras de plata, silenciosos como estatuas que respiran guerra. Detrás, una flota colosal de más de 1000 naves surcaba el mar Egeo, cubriéndolo de sombra y acero. Mientras tanto, en las montañas de Grecia, los vientos helados arrastraban el eco de un nombre que encendía el corazón de los libres: Leónidas, rey de Esparta, forjado entre sudor, disciplina y acero. Desde niño había aprendido que el miedo no debía eliminarse sino dominarse. Cuando los mensajeros persas llegaron exigiendo la rendición, Leónidas solo respondió con una mirada que helaba la sangre. «Ven y tómala», dijo, señalando su lanza. No fue un desafío, fue una sentencia. Sabía que no podía detener a un imperio, pero también sabía que había cosas más grandes que la vida misma: el honor, la libertad y el deber hacia su pueblo. Esparta no luchaba por oro, sino por su manera de vivir. Y en los rostros de sus 300 guerreros se reflejaba la convicción de que morir en batalla era el mayor de los privilegios. En silencio, comenzaron los preparativos para enfrentarse a lo imposible. El amanecer sobre el Golfo de Malis iluminaba una delgada franja de tierra. Termópilas, las puertas calientes. Un paso estrecho donde el destino de civilizaciones enteras se decidiría. Leónidas eligió ese punto con precisión de estratega. Si iban a caer, lo harían donde el número no importara.
Allí el paso era tan angosto que apenas cabía un carro de guerra. Detrás, la libertad. Delante, la marea persa. Al llegar, los espartanos levantaron un muro con las piedras del lugar, un símbolo de resistencia. Los aldeanos los observaban con temor, incapaces de comprender cómo un puñado de hombres podía enfrentar al ejército más grande jamás visto. Pero Leónidas no buscaba comprensión, buscaba tiempo. Cada hora que resistieran permitiría que el resto de Grecia se preparara. Cuando los exploradores de Jerjes regresaron, su relato fue casi una burla. Solo unos pocos cientos de hombres, entrenando bajo el sol como si fueran a una fiesta. El rey persa no podía creerlo. Ofreció clemencia, pero Leónidas los recibió con frialdad. «Si quieren nuestras armas», dijo, «vengan por ellas». Aquella respuesta cruzó los ejércitos como un relámpago. Los persas rieron, pero en sus almas comenzó a germinar una sombra, porque sabían que los griegos no huirían. Al caer la noche, los inmortales se prepararon. El aire olía a hierro y mar, y en medio del silencio previo a la tormenta, los 300 se reunieron alrededor de su rey, cada uno consciente de que el amanecer siguiente podría ser el último. Cuando el primer rayo de sol tocó las lanzas, el rugido del ejército persa llenó el valle. 100.000 hombres avanzaban al unísono. El suelo temblaba, pero los espartanos no se movieron. Esperaron en silencio, firmes, sus escudos entrelazados, su respiración sincronizada. Entonces Leónidas levantó la mano, y como una bestia contenida, la falange se lanzó hacia adelante. Los primeros persas cayeron como olas estrelladas contra una muralla de acero. La disciplina espartana era perfecta. Cada golpe, cada movimiento era una danza mortal. Las lanzas atravesaban escudos, los gritos resonaban y el paso angosto hacía imposible que los persas usaran su número. Durante horas, la sangre cubrió la arena. Jerjes observaba desde su trono, incrédulo. La marea humana se estrellaba una y otra vez sin avanzar. Ordenó enviar a sus inmortales, sus soldados de élite. Pero en Termópilas, incluso los inmortales podían morir. Los espartanos se movían como una sola mente. Su entrenamiento era su religión, su fuerza, su destino. Los cadáveres comenzaron a apilarse tan alto que el aire se volvió denso. Jerjes rugía de frustración, incapaz de comprender cómo unos pocos podían desafiar la voluntad de un imperio. La noche descendió sobre un campo cubierto de lamentos. Leónidas caminó entre sus hombres, reconociendo sus rostros. No había miedo, solo una calma profunda. En su interior, Leónidas sabía que no habría victoria, pero sí gloria, porque la historia no recordaría los nombres de los millones, sino el de los pocos que se atrevieron a resistir. Al día siguiente, el sol trajo un rugido aún mayor. Jerjes ordenó atacar sin descanso. Oleada tras oleada era destrozada por las lanzas espartanas. Las rocas se tiñeron de rojo. Leónidas, cubierto de polvo y sangre, seguía firme. Los aliados griegos, al ver su valor, pelearon con una furia renovada. Pero entre las filas del enemigo, un hombre de corazón traidor, Efialtes, se acercó al rey persa con una oferta venenosa, un sendero oculto para rodear a los defensores. Jerjes lo escuchó, y en su sonrisa se mezcló el odio y la venganza. Esa noche, mientras el campamento dormía, los persas comenzaron a moverse en silencio por el sendero secreto. Efialtes los guiaba, con el rostro cubierto de sudor y miedo. Sabía que su traición le daría oro, pero también una maldición eterna. Al amanecer, un vigía griego divisó una columna de humo entre las colinas. Leónidas comprendió en un instante lo que había ocurrido. No maldijo su suerte, simplemente miró a sus hombres y les dijo: «Hoy cenaremos en el Hades». Era su forma de decir que la hora final había llegado. Con el paso cerrado por ambos lados,
Leónidas reunió a sus aliados y les dio una opción: retirarse para luchar otro día. Algunos aceptaron, pero los 300, junto a un pequeño y valiente grupo de tebanos y tespios, se quedaron. No por obediencia, sino por convicción. Sabían que su muerte daría vida a Grecia. El aire vibraba de tensión. Leónidas ajustó su casco, levantó su escudo y con voz firme gritó: «Espartanos, hoy demostramos quiénes somos». El eco de su grito se mezcló con el rugido del enemigo que descendía como una ola oscura. El combate fue salvaje. Las lanzas se quebraban, los escudos se astillaban. Los espartanos, sin espacio para maniobrar, luchaban cuerpo a cuerpo, golpeando con la fuerza del destino. Leónidas se lanzaba una y otra vez sobre sus enemigos, su espada reluciendo como una llama entre la oscuridad. Las flechas llovían como una tormenta, y aún así ninguno retrocedía. Jerjes, desde la distancia, observaba asombrado. No veía hombres, sino demonios envueltos en bronce y sangre. Cada segundo que pasaba, su orgullo se convertía en humillación. Finalmente, una flecha alcanzó a Leónidas. El rey cayó de rodillas, su respiración se volvió lenta, pero su mirada seguía encendida. Sus hombres formaron un círculo a su alrededor, protegiéndolo hasta su último aliento. Los persas, enfurecidos, dispararon una lluvia de flechas que cubrió el cielo. Cuando todo terminó, los cuerpos espartanos yacían apilados unos sobre otros, aún con sus escudos al frente, aún desafiando al enemigo. Jerjes ordenó cortar la cabeza de Leónidas, pero ni siquiera ese acto de barbarie pudo borrar el miedo que su nombre dejó en el corazón del imperio. La noticia de la caída de los 300 se extendió por Grecia como un incendio. Pero lejos de sembrar terror, encendió la llama de la resistencia. En Atenas, en Corinto, en cada ciudad libre, hombres y mujeres juraron vengar a los caídos. Leónidas no había muerto en vano. Su sacrificio dio el tiempo necesario para que las polis se unieran contra un enemigo común. Por primera vez en siglos, Grecia habló con una sola voz. Pocos meses después, las naves persas avanzaron hacia Salamina, confiadas en la victoria. Pero los griegos, liderados por el brillante Temístocles, los esperaban con una estrategia digna de los dioses. Usaron el terreno, la astucia y, sobre todo, el coraje. La flota persa, inmensa pero torpe, quedó atrapada en aguas estrechas y fue destruida. La arrogancia de Jerjes se derrumbó como un templo vacío, y mientras sus barcos ardían, recordó el rostro desafiante de Leónidas y comprendió que no se puede aplastar un ideal con el peso de un ejército. Años después, las Termópilas seguían siendo un símbolo. Los viajeros que pasaban por aquel paso miraban el suelo con respeto, sabiendo que allí un puñado de hombres había cambiado el destino del mundo. Sobre una piedra se grabó una inscripción sencilla pero poderosa: «Extranjero, ve y dile a Esparta que aquí yacemos obedeciendo sus leyes». Ninguna palabra podía contener tanto honor. Ningún monumento podía igualar la grandeza de aquel sacrificio. El eco de los 300 se convirtió en leyenda. Su historia inspiró a generaciones enteras. No era solo un relato de guerra, sino un recordatorio eterno de que el valor no se mide en números, sino en voluntad. Esparta demostró que, incluso frente a lo inevitable, el espíritu humano puede desafiar a los dioses mismos. Y aunque sus cuerpos fueron vencidos, su ejemplo se volvió inmortal. El nombre de Leónidas trascendió los siglos. Poetas, reyes y guerreros pronunciaron su nombre con reverencia. Su acto enseñó al mundo que morir por la libertad es vivir para siempre. Grecia sobrevivió, y con ella nació la idea más poderosa de todas: que ningún tirano, por grande que sea, puede vencer a un pueblo decidido a ser libre. Hoy, más de 2000 años después, las Termópilas siguen hablándonos.
Nos recuerdan que la grandeza no está en el poder, sino en la decisión de resistir, aunque todo parezca perdido. Que, a veces, los héroes no buscan la gloria, sino la justicia. Y que el eco de 300 lanzas aún resuena en cada corazón que se niega a rendirse. Porque el valor, cuando es puro, no muere, solo cambia de nombre y sigue marchando a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha emocionado el valor de los espartanos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras leyendas. Nos vemos en el próximo video